Recordamos en Semana Santa un hecho que cambió nuestra vida y sigue cambiando la vida de muchas personas. Dentro de toda la cristiandad, un día como hoy se celebra la resurrección de Cristo, Domingo de Resurrección. Y vamos a decir que es el día más apoteósico, más importante de todo lo que llamamos la Semana Santa. Digamos que es la culminación del plan redentor de Dios para toda la humanidad. ¿Y atrás ha quedado el qué? Atrás ha quedado una semana de solemnidad, de reverencia. Una semana, y cuando digo una semana no hago referencia a su semana literal, sino estoy haciendo referencia a esa semana que recordamos donde el Señor Jesucristo fue crucificado y fue muerto por amor a nosotros. Atrás ha quedado, como digo, esa semana de reverencia, de dolor, de quebranto y de muerte. Y cada una de esas cosas tiene un gran significado para toda la cristiandad. Desde la entrada triunfal a Jerusalén, sobre un pollino no es un pollo pequeño, un pollino, para aquellos que no lo sepan, que creo que sí, es un burrito o un asno. Desde la entrada triunfal a Jerusalén sobre un pollino, pasando por la última cena, la pasión, la crucifixión y muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cada acontecimiento en la vida de Jesús, hermano, fue el cumplimiento de las muchas profecías de la antigüedad que hablaban justamente de eso. Profecías que fueron dichas no solo al pueblo judío, porque algunas personas asocian que todas esas profecías fueron dadas al pueblo judío, realmente fueron para toda la humanidad. Inclusive debo de decir que aún antes de que existiera el pueblo judío, hay una palabra en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15, que dice la palabra de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Los estudiosos de la Biblia dicen que este pasaje hace referencia a ese momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y aún no existía el pueblo judío. Aunque bien es cierto que esta palabra fue revelada por Dios a Moisés y él la escribió. Pero desde el Génesis encontramos nosotros esa palabra. Todas esas profecías, que probablemente usted sabe, muchos de ellas la habrá estudiado, todo el quebranto, todo el dolor, toda la humillación, el sufrimiento y la agonía experimentada por el Señor Jesucristo, por muy dolorosa, y hermanos, lo fue. Ni siquiera nosotros podemos expresar en términos humanos todo ese sufrimiento del Señor Jesucristo. Usted puede ver una película determinada de la crucifixión de Cristo y verse impactado, pero sabe, creo que no hay película alguna que pueda reflejar en toda su plenitud el dolor, el sufrimiento y el quebranto que experimentó el Señor Jesucristo por nosotros. Pero aún así, por muy dolorosa que fueran esas experiencias, no hubiese tenido significado, no hubiese tenido valor alguno si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, hermano. La resurrección de Cristo fue la culminación total y lo que le dio propósito y razón de ser a todo ese quebrantamiento, dolor y esa crucifixión y muerte. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Por ejemplo, yo le doy la cita, si no le da tiempo a buscarla, no se preocupe, usted la puede buscar en casa. En 1 Corintios 15, 14 dice la palabra de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Permítame leérselo en una de las versiones modernas. Dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes sirve para nada. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano serían todas estas cosas. Todos los grandes acontecimientos durante esa semana en la vida de Jesús cobraron un propósito, un significado y una razón de ser. Cuando Él resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo, vamos a decir, hermano, es nuestra garantía. ¿Pero una garantía de qué? De que todo lo que Él dijo acerca de Él mismo es verdad. Es una garantía de que su palabra es verdadera y 100% confiable. Mire lo que dice Juan capítulo 2, verso 22.
dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, estoy leyendo Juan 2:22, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Él resucitó. Los discípulos cayeron en la cuenta. ¿Se me oye bien en la parte de atrás, hermano? Bien, dale un pelín más, por favor, que el motor no nos confunda. Cuando Él resucitó de entre los muertos, dice la palabra que sus discípulos se acordaron de lo que ya decía las Escrituras. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Que la resurrección de Cristo es la garantía de que la palabra de Dios es verdadera, confirma la veracidad de las Escrituras. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver que nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios como la guía para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera. Y esa resurrección confirma la veracidad de las Escrituras. Primera de Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? ¿Alguien sabe ese versículo? Conforme a las Escrituras, dice la palabra. Una y otra vez la resurrección del Señor confirma la veracidad de las Escrituras. Este libro no es cualquier libro. Este libro es la palabra de Dios. La palabra de Dios se presenta como un faro que alumbra nuestro camino cada día. La palabra de Dios, si hemos cantado a su momento un cántico que exalta las virtudes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña a convivir. La palabra de Dios revela la voluntad de Él. Bájalo un poquito más, por favor. Esa resurrección, como digo, es la garantía de que todo lo que dijo Jesús acerca del mismo es verdad. No solamente eso. La segunda cosa importante, nadie se distraiga, hermano, por favor. La resurrección de Cristo quebró, rompió, destrozó, hizo pedazos el poder que el pecado y el mismo diablo tenía en nosotros. Esto significa que el dominio del pecado sobre nuestra vida, la esclavitud a la que estábamos sometidos por el pecado, porque la Biblia dice que el que practica pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Estábamos esclavizados por el pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y Él resucitó, Cristo quebró y rompió ese poder, ese dominio, ese control que el pecado tiene en la vida del creyente o de la persona. Se rompió y podemos vivir en victoria sobre el pecado. Cualquier persona que conoce al Señor Jesucristo, que ha experimentado la salvación de su alma a través de su fe en Jesucristo, no tiene excusa para decir, no, es que yo soy demasiado débil, es que el pecado me atrapó. Usted es libre del poder del pecado, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él rompió esa atadura, esa cadena que de alguna manera nos tenía esclavizados. Nosotros podemos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. No tenemos por qué seguir atados o esclavizados a conductas pecaminosas que no son del agrado de Dios, porque Cristo nos ha hecho libres. No solamente del pecado, la Biblia dice que hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Satanás, el diablo, que no nos gusta hablar ni pronunciar su nombre, pero la Biblia habla de él. Satanás no tiene dominio sobre nosotros. Le pertenecemos al Señor. Somos propiedad del Señor. Hemos pasado del reino de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, de la maldad, al reino de la luz. ¿Y todo eso por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Colosenses capítulo 1, versículo 13... dice la palabra de la siguiente manera, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay dos términos aquí que dice el pasaje, potestad y reino. ¿Y sabe qué significa esos términos? Significa poder, dominio y autoridad. Antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de experimentar el milagro del nuevo nacimiento, nosotros vivíamos bajo el poder, bajo el dominio y el control de Satanás. Pero al creer en el Señor Jesucristo, al depositar nuestra fe en Él, Cristo, dice la palabra, nos ha librado de la potestad. Recuerden que ese término significa dominio y autoridad. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La Biblia declara
que Cristo nos libró de la autoridad de Satanás y ahora pertenecemos al Señor Jesucristo. ¿Usted cree esta palabra? Amén. ¿Lo cree de verdad? Amén. Se debe creer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera. Eso significa que podemos enfrentarnos incluso al enemigo. Podemos confrontar incluso nuestro propio pecado y no ser esclavo de él. Podemos, como dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasará? Huirá de nosotros, porque ya Él no tiene dominio, ya Él no tiene control sobre nuestra vida. Hemos sido libertados. ¿Y eso cuándo se produjo? En la resurrección de Jesucristo. Crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Número 3, la resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza venidera. El apóstol Pablo le escribe en una ocasión a los tesalonicenses. Tesalónica, una ciudad donde había muchos creyentes. Y ¿saben qué? Ellos estaban preocupados. Tal vez como tú puedes estar preocupado también, porque el problema de ellos dice, mi papá murió creyendo, mi mamá murió, mis amigos murieron, ellos creyeron en el Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué sucederá? Había una preocupación en el corazón de estos hermanos. Y Pablo, dirigido, guiado por el Espíritu Santo, en 1 de Tesalonicenses 4:16, escuche esta declaración: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo que resucitarán primero. El hecho de que Cristo haya resucitado es nuestra garantía de que nosotros resucitaremos también. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y saben, el conocer esta verdad debe ser un motivo de esperanza para nosotros y de aliento. El apóstol Pablo le dijo a aquellos creyentes, anímense de esta manera. Anímense unos a otros sabiendo que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. Es un motivo de esperanza para cada uno de nosotros. La vida no termina cuando te mueres físicamente. Hay personas que están por este mundo que no tienen esperanza alguna. No sabe qué va a ser de ellos. Están diciendo, piensa, bueno, ya se verá cuando me muera, ¿a dónde voy? Si al infierno o al cielo. Porque no hay una esperanza, no hay una seguridad eterna de la salvación. Pero la palabra nos enseña que la resurrección de Cristo, porque Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Amén, hermanos. ¿No le da alegría esto? ¿O la alegría que le da? ¿Que gane más dinero en su salario? ¿Cuál es la alegría? ¿Que le compren una tarta en su cumpleaños? ¿Eso es la alegría nuestra? ¿Tan a ras del suelo estamos? Si me sale algo bien, me alegro, pero hay algo superior a todo eso. Hay algo superior a una circunstancia placentera en un momento determinado. Es el hecho de que vamos a estar con el Señor. Es que resucitaremos y esto debe ser un motivo de esperanza y aliento para cada uno de nosotros. Cuando alguien esté desanimado, cuando tú mismo estés desanimado, recuerda que hay una esperanza y esa esperanza es la que te debe alentar a seguir caminando y avanzando en el camino del Señor. Número 4, la resurrección de Cristo nos dio acceso directo a Dios. Un acceso que, como usted sabrá, estaba restringido o limitado a determinadas personas. Había, como se suele decir, un mediador, un hombre que era el que, de alguna manera, y valga la redundancia, mediaba entre Dios y el hombre o entre el hombre y Dios. Y ese era, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, el sumo sacerdote. Una sola persona que podía entrar al lugar santísimo a mediar por nosotros. Pero ¿saben? Cuando Cristo derramó su sangre en el Calvario, sucedió algo sorprendente, algo que dejó perplejo a todo el mundo. Y cuando digo perplejo no es por lo grandioso de lo que sucedió, sino porque se cayeron muchas barreras, muchos conceptos en términos religiosos en la vida del pueblo de Dios. Mateo capítulo 27, Marcos 15 y Lucas 23 nos dicen una misma cosa. ¿Sabe qué sucedió cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario? Nos dice la palabra que el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó. Pero Marcos y Mateo son un poquito más específicos que lo que fue Lucas. Y ellos dicen que se rasgó de arriba hacia abajo.
Cuando pensamos en el velo del templo, no piensa en la cortina de baño, ¿vale? Que usted dice, bueno, sí, una cortina se puede rasgar. No, no era cualquier cortina. Si usted lee un poco de historia, si lee un poco acerca del templo, acerca de las divisiones del templo, podrá darse cuenta que ese velo, esa gran cortina que había, tenía una medida de entre 18 o 20 metros de larga. ¿Saben? Del piso al techo generalmente hay como 3 metros y algo. Imagínense una cortina de 18 o 20 metros de largo. Una distancia de anchura de 9 a 10 metros. ¿Y saben cómo era el grosor de aquel velo? Tal vez usted diga, bueno, era un... No, ponga su mano así. Esta distancia era el ancho, o poco más, porque dice que entre 10 a 13 centímetros era el ancho de aquel velo. Estaba cosida o entrelazada con lino fino, irrompible aquello, pero cuando Cristo derramó su sangre, dice la palabra, hermano, que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Y eso qué significa? Eso es un simbolismo. Simboliza un acto divino. Significa que Dios estaba eliminando, Dios estaba quitando la barrera que había entre Él y la humanidad. Significa que podemos acceder cualquiera de nosotros con libertad a la presencia de Dios sin intermediarios humanos, como hasta aquel momento sucedía. Esto significa que usted y yo tenemos acceso directo, en toda confianza, acercarnos a Dios sin temor a ser rechazado. Eso es lo que significa que aquel velo se rasgó de arriba abajo. Fue una intervención divina para enseñarnos, puedes acercarte a mí en cualquier momento. Ya no hace falta intermediarios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio derramando su sangre allí en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, verso 19, la palabra dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Pero ese lugar no era solamente para el sumo sacerdote, ahora no. Ahora todos tenemos acceso, todos podemos entrar. Dice la palabra que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Y ese mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, nos hace una invitación constante a ti y a mí, y a todo el que quiera. Dice la palabra, acercaos. Dios no nos espanta, Dios no nos dice, fuera de aquí. Dios dice, acercaos. No de cualquier manera, dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se da cuenta lo que hizo la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se ha parado usted a pensar todo lo que eso significa, todo lo que eso representa? Que tenemos acceso a Dios, que nuestros pecados son perdonados, que tenemos una esperanza de vida eterna, de que vamos a resucitar también en el día venidero. La pregunta es, ¿cómo repercute toda la obra de Cristo en nosotros? ¿Cómo repercute el hecho de que Cristo haya muerto y haya resucitado? ¿Cómo repercute en nuestra vida? ¿Qué implicaciones hay? Miren, me llama mucho la atención, y seguro que a usted también, como una gran cantidad de personas en esta Semana Santa, dentro y fuera de las iglesias, viven lo que es la Semana Santa. Usted habrá visto las noticias, y si no habrá visto algún documental, y puede observar, por lo menos yo me doy cuenta de ello, la pasión y devoción que muchas personas manifiestan en esta Semana Santa, sean cristianos desde el punto de vista suyo, evangélico, o sea de otra manera. Usted puede darse cuenta de las procesiones que hay en los diferentes pueblos de España, sobre todo en el sur de España. Allí se vive con mucha más intensidad. La gente saca sus ídolos, sus santos, y se pasean por todas las calles, lugares públicos, con esas procesiones. Usted se da cuenta de las cofradías, de aquellos que cantan sus saetas o cánticos religiosos a sus ídolos.
Se da cuenta incluso de la extensión de determinadas personas que dicen, hoy no voy a comer tal cosa, ¿por qué? Porque murió el Señor. Y recuerdo cuando yo era chiquillo, así sucedía. Mi madre decía, hoy no se come carne, como si comiéramos carne todos los días, pero hoy no se come carne, ¿vale? ¿Por qué? Dice, porque el Señor está muerto. ¿Qué tiene que ver eso? No entendía en aquel momento, pero en la tradición católica en la que nosotros fuimos criados, o por lo menos fuimos medio enseñados, de alguna manera esos días no se podía comer carne, porque era una señal de respeto, de devoción a que Cristo estaba o había muerto. No solamente eso, hay personas que actualmente, siglo XXI, y como un acto de devoción, de pasión, ¿sabe qué hace? Martirizan su cuerpo, algunos se hacen daño a sí mismos como un acto de devoción. ¿Han visto esas personas que se flagelan a sí mismos? Flagelar es coger un látigo y darse golpe. Otros emulan un sacrificio y se clavan en una cruz o medio se amarran y experimentan cierto sufrimiento porque creen que de alguna manera manifiestan su pasión y su devoción también. Independientemente, hermano, de que estemos o no de acuerdo con estas cosas, lo que no podemos negar es que esas personas, usted puede pensar que están equivocados, pero esas personas manifiestan una devoción y una pasión. Pero la pregunta es, ¿a qué? ¿Manifiestan una pasión y una devoción a la festividad en sí? ¿A la cultura, a la tradición religiosa del país? ¿O manifiestan una pasión o una devoción a aquel por el que se celebró o se celebra esta semana? Y en las iglesias cristianas también sucede. Ustedes probablemente algunos vienen de diferentes iglesias donde en Semana Santa se hacían actos especiales. Se hacía una obra de teatro para emular un poco lo que había sucedido, traer a la memoria lo que había sucedido en esa Semana Santa. Se predican sermones tan típicos como los sermones de las 7 palabras o 7 declaraciones que hizo Jesús. Se hace una selección de cánticos que evocan el sufrimiento de Cristo y un largo etcétera. Miren, todo énfasis que pongamos en recordar la obra de Cristo en el Calvario es bienvenido y debe ser fomentado. Todo lo que de alguna manera promueva el hecho de que nos acordemos de aquel momento, bienvenido sea, si está dentro de los márgenes de la palabra. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando mañana llegue el día lunes? ¿Qué va a suceder cuando ya haya pasado Semana Santa? Porque hay mucha devoción, hay mucha pasión, por lo menos en España se vive de esa manera, recordando, casi idolatrando Semana Santa y lo que sucedió. Pero ¿qué pasa mañana, cuando llegue el lunes y ya haya pasado Semana Santa? ¿Qué repercusión tiene en ti, creyente que me estás escuchando? ¿Qué repercusión tiene en ti la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Cómo repercute eso en tu vida? ¿Es simplemente un recuerdo del cual echamos mano en esta fecha? ¿Reflexionamos seriamente o reflexionas? Porque esto es algo personal para cada uno. En esta fecha donde se recuerdan todos esos acontecimientos, ¿tú reflexionas seriamente sobre tu vida espiritual? ¿Te paras a pensar en ello y a reflexionar? ¿Te paras a reflexionar sobre tu relación con Dios, con las personas que te rodean? ¿O sencillamente mañana lunes volverás por inercia a tu rutina diaria y aquí no ha pasado nada? ¿Valoras el precio de la salvación que Dios te ha dado por gracia al morir Cristo en la cruz del Calvario? ¿Valoras eso? Ahora que lo estamos recordando, ahora que pones el televisor y cualquier imagen que te aparece es Semana Santa, ¿te has parado a pensar y valorar ese precio que Cristo pagó por tu salvación? Una salvación que Él nos dio por gracia. Y si te paras a pensar en ello, ¿cómo manifiestas gratitud a Dios? ¿Hay una palabra de agradecimiento en tus labios? O como hemos cantado ahora mismo, donde adoramos y exaltamos a Dios, pareciera que tienen que abrirnos a la fuerza los labios para decir gracias Dios, te bendigo Dios. ¿Hay gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho? Tanto que queremos recordar Semana Santa.
¿Qué representa para ti el hecho de que hayas entregado tu vida a Cristo y ahora sea Él el Señor de tu vida? Y cuando digo el Señor, esa palabra tiene una connotación. En el idioma original significa el dueño, el amo. Si Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, el dueño de nuestras vidas. ¿Qué representa para ti eso? El que tú le hayas entregado tu vida a Cristo y que Él sea el Señor de tu vida. Es posible que algunos ni siquiera entiendan lo que significa que Cristo es el Señor. No es un título que otorgamos para quedar bien, o es un título que la palabra habla acerca de Él. Él es el Señor. Implica una sujeción de nuestra vida, implica que Él es el dueño y el Señor de nuestra vida. Y yo te pregunto una vez más, ¿te has parado a pensar en todo eso? En esta Semana Santa, quiero darte 3 razones para ir concluyendo. 3 razones que nos ayuden a reflexionar sobre las implicaciones de la muerte y de la resurrección de Cristo. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate bien que no estoy diciendo solamente la muerte, la resurrección. Si Él no hubiese resucitado, en vano sería el resto de las cosas. La muerte y la resurrección del Señor significa o representa o implica para nuestras vidas que somos llamados a vivir para Él. Si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si tú realmente con toda sinceridad y honestidad le has entregado tu corazón y has hecho que Él sea el Señor de tu vida, usted y yo hemos sido llamados a vivir para Él. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 15, dice la palabra de la siguiente manera: y por todos murió. ¿Por quiénes murió, hermano? Por todos, no por media docena de personas, no por unos cuantos que al Señor le cae bien. Él murió por todos, para que los que viven, aquellos que lo han recibido, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Permítame leérselo en otra versión. Dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo, y escucha esta expresión, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo. ¿Para quién viviremos? Para Cristo, ¿vale? Quien murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Una de las implicaciones de que Cristo haya muerto y resucitado es para que nosotros vivamos para el Señor. Y hay 2 detalles que este versículo que quiero resaltar. Todo lo que estamos celebrando, lo que celebra la cristiandad en cualquier parte del mundo, justamente en esta Semana Santa, tenía y tiene como propósito darnos una nueva vida. Ese era el propósito, darnos una nueva vida donde nos reconciliamos, o Cristo nos reconcilia con Dios. Y no había otra manera de alcanzar la salvación y la vida eterna. No hay otra manera. No crea usted que por ser buena gente usted va a entrar al cielo, o por hacer buenas obras, que dicho sea de paso, hágalas, porque eso siempre es algo bueno. Pero ninguna obra buena que nosotros podamos hacer, ninguna capacitación que podamos tener, nos da acceso a la entrada al reino de los cielos. Solamente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es que nosotros podemos obtener como regalo, porque no es con esfuerzo, como regalo de parte de Dios la salvación y la vida eterna. Y no hay un evangelio completo si no se declara esta verdad. Este es el centro, el eje del evangelio, que Cristo es el Salvador del mundo. Y esa es la base de nuestra fe. Hechos capítulo 4, verso 12. Algunos de ustedes conocen de memoria este pasaje. Dice la palabra, y en ningún otro hay salvación. En ninguno. Ni en la Virgen cual, ni en la Virgen tal, ni en el Santo Periquillo de los Palotes. No, solamente en Cristo hay salvación. Porque dice la palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es lo que implica este versículo que hemos leído. Una de las cosas que implica. Y la otra, y es aquí donde quiero poner el énfasis, nuestra vida le pertenece al Señor. Él es el dueño de nuestra vida. Antes de conocer al Señor, cada uno de nosotros vivíamos como bien nos parecía, como creíamos que era lo correcto, como nos daba la gana de vivir antes de conocer al Señor. Vamos a decir
en palabras del profeta Isaías, que cada cual seguía su propio camino. Era un camino que se caracterizaba por estar apartado de Dios. En ese camino, usted y yo tomábamos decisiones pensando en nosotros mismos solamente, sin tener en cuenta a nadie y mucho menos a Dios. La prioridad de nuestro antiguo camino, ¿sabe cuál era? Agradarnos a nosotros mismos, buscar nuestros propios intereses, vivir nuestra vida a nuestro antojo según nuestros propios criterios personales. Pero la expresión del versículo que dice vivirán para Cristo habla de que ahora las cosas son diferentes. No pueden ser igual. Habla de una vida que debe estar enfocada en Jesús y no en nuestros intereses personales. Habla de que debemos vivir centrados en agradarle a Dios, sujetándonos a su voluntad revelada en su palabra. Hermano, ahora como cristianos, y creo que ustedes que están en este lugar o han venido aquí es porque son cristianos, porque han depositado su fe en el Señor Jesucristo, quiero decirle algo que ya usted sabe. Ahora ya no se trata de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que me interesa. Eso era antes de conocer al Señor. Usted vivía como quería, hacía lo que le gustaba o vivía de acuerdo a sus intereses. Ahora no. Ahora se trata de que vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere y de aquello que forma parte de su voluntad. Ese es uno de los cambios. Esa es una de las cosas que implica la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vivimos para Él. Y yo pregunto, es una pregunta genérica para todos nosotros, ¿está dentro de tus intereses buscar realmente la voluntad de Dios para tu vida? ¿Forma parte de tus intereses? ¿Forma parte de esta nueva vida en la que tú estás viviendo? ¿Buscar la voluntad de Dios? ¿Hacer lo que Él quiere que hagamos? Buscamos si hacer conocer y hacer la voluntad de Dios para ti o para mí. Si eso no es un tema preocupante, si el ignorar la voluntad de Dios o el no preocuparnos por la voluntad de Dios para ti no es un tema preocupante, es que entonces no hemos entendido el significado de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora somos del Señor. ¿Decimos amén, hermano? Si no quiere decirlo, dice, si no, no pasa nada. La Biblia sigue declarando esa verdad. Ahora somos del Señor. Ahora no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Él quiere. Ahora no se trata de lo que a mí me gusta, sino de lo que a Él le gusta, de lo que a Él le agrada. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 7 y Primera de Juan capítulo 4, verso 6 hacen una misma declaración dentro de todo el pasaje. Corintios dice, nosotros somos de Cristo. Primera de Juan dice, nosotros somos de Dios. Pertenecemos al Señor. Y el apóstol Pablo lo resume perfectamente en Romanos capítulo 14 y verso 8. Estoy dando muchos versículos, pero es preferible que usted sepa esto de la palabra y no tanto de mí, y usted lo pueda contrastar en su casa. Pablo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, bueno, no, eso no. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos propiedad del Señor. Eso representa el hecho de que de la muerte, la resurrección de Cristo, son cosas que implican en nuestra vida. Una vida que debe estar enfocada en Jesús. Y ese enfoque se manifiesta día a día. En lo que tú estás enfocado en la vida. Hay gente, mira, yo estoy enfocado en mis estudios. Yo estoy enfocado en mi trabajo. Yo estoy enfocado en mi familia. Tú puedes estar enfocado, centrado en muchas cosas. Pero la Biblia dice que como pertenencia de Dios, nos enseña la palabra que nuestro enfoque de vida es Jesús. Nuestro enfoque de vida es el Señor, no la religión, no los cristianos evangélicos, no. Nuestro enfoque de vida es el Señor. Y cuando estamos enfocados en el Señor, eso se manifiesta día a día. No aquí en la iglesia, eso se manifiesta fuera de la iglesia. ¿De qué manera? Con nuestras decisiones. Cuando tomamos decisiones, ¿están enfocadas en la voluntad de Dios? Tomamos decisiones basadas en lo que Dios dice, en lo que es su voluntad, en lo que Él quiere, en lo que a Él le agrada.
en nuestras relaciones con otras personas, en nuestras relaciones en el hogar, en nuestro lugar de trabajo. Ahí es donde se nota realmente si el enfoque de nuestra vida es el Señor. Aquí todos cantamos parejo, aquí todos adoramos al Señor parejo. Aquí venimos con la sonrisa del domingo, aquí estamos felices y contentos y gracias a Dios sigan haciéndolo, no está mal, pero es fuera de aquí. Es cuando salimos al día a día. Por eso pregunté hace un momento, ¿y qué pasará mañana, que es lunes? Que ya se acaba la Semana Santa. ¿Seguiremos enfocados en el Señor Jesucristo o me meto de lleno en mi rutina de todos los días y aquí no ha pasado nada? Y hasta el año que viene, cuando vuelva Semana Santa, ya me acordaré del Señor otra vez. Una vida enfocada en Jesús se pone de manifiesto en la fidelidad que nosotros manifestamos ante nuestras responsabilidades como padres, como madres, como ciudadanos, como esposo o esposa, en nuestras responsabilidades sociales, civiles o espirituales. No piense usted que lo espiritual es solamente lo que sucede dentro de la iglesia. Tenemos responsabilidades ante la sociedad, tenemos responsabilidades ante los organismos públicos, que la Biblia nos llama a orar por aquellos que están en autoridad. Ahí también se manifiesta la espiritualidad. Una vida enfocada en Jesús es cuando nosotros buscamos los intereses del reino de Dios. Mateo 6:33, buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Pero primero que busquemos el reino de Dios. Como norma general, ¿qué es lo que buscamos en nuestra vida todos los días cuando nos levantamos? Nuestras cosas, nuestras metas. Y no digo que sea malo tener metas. No digo que sea malo tener un proyecto determinado de vida, ya sea familiar, personal o del nivel que sea. Pero ante todo eso, la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú y yo estamos enfocados en el Señor, lo que buscamos son los intereses del reino de Dios. Es cuando ponemos nuestro enfoque de vida en agradar a Dios y no a nosotros mismos. Y la pregunta es la misma, ¿por qué? Porque somos propiedad del Señor, porque le pertenecemos a Él, porque ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor, porque hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en ese reino de la luz hay un rey, hay un Señor, hay un dueño que tiene el control y ese es Jesucristo. Estoy terminando, hermano. La muerte y la resurrección, algunos dicen terminando y llevan diciendo media hora. No. La muerte y la resurrección de Cristo nos enseña que hemos sido llamados ¿a qué? A dar fruto y a manifestar un carácter transformado. Y como ustedes saben, hermanos, dar fruto no significa que uno agarra una cesta de manzana y se la da a alguien. Eso no es lo que quiero decir con dar fruto. Dar fruto tiene que ver con una vida de constante cambio. No es que cambié de un día para otro, no, constante cambio, y eso se manifiesta en un carácter que se asemeja a Cristo. ¿Por qué? Él es la meta, Él es nuestro referente. Yo no quisiera que mi hijo se pareciera a mí, pobrecillo entonces. Yo quisiera que se pareciera al Señor Jesucristo. Y que cada uno de nosotros tengamos esa meta y ese referente de vida, asemejarnos a Cristo. Ahora, ese cambio constante no es el resultado de que como soy muy inteligente voy a hacer esto. No es el resultado de que como leí en un libro aquello voy a hacer lo otro, no. Ese es el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. El cambio que se manifiesta en nuestra vida habla de la obra de Dios dentro de nosotros, hermano. Porque es el fruto del Espíritu. Permítame leerle lo que dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La evidencia natural y visible ante el mundo de que Cristo está en nuestra vida se manifiesta fuera de la iglesia y no dentro. ¿De qué manera? Manifestando un carácter y una vida transformada. Mire, ni usted ni yo podemos ser las mismas personas que éramos antes de conocer a Cristo. No puede ser. Si no, ahí no ha pasado nada. Nosotros no podemos seguir pensando con nuestros patrones de pensamiento o actuando de la misma manera que éramos antes de venir a Cristo.
Nosotros no podemos seguir tomando el mismo tipo de decisiones que tomábamos antes de venir a Cristo. Nosotros no podemos ser las mismas personas irreverentes o irrespetuosas que éramos antes de conocer el Evangelio. No podemos ser las mismas personas. Y si somos iguales, y si pensamos iguales, y si seguimos tomando las mismas decisiones, ¿sabes qué sucede? Que lo único que tenemos ahora es una religión diferente, pero no hay una transformación en nuestra vida. Si seguimos siendo las mismas personas, significa que no hemos experimentado el poder transformador de la resurrección de Jesucristo. La palabra lo enseña. Eso es lo que implica, o una de las cosas que implica, hermano, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Somos llamados a dar fruto, a manifestar un carácter transformado. Nuestro carácter habla por sí solo de que si Cristo está o no en nosotros. Y termino ya de verdad con la última cosa. La muerte y la resurrección de Cristo nos enseñan que hemos sido llamados a santificarnos cada día más. Entender y aceptar la obra de Cristo nos impulsa a cada uno de nosotros. Si realmente eso ha sucedido, nos impulsa a santificarnos cada vez más. Una santificación que se va a manifestar ¿de qué manera? Nos apartamos del pecado. Manifestamos una humilde sujeción a la palabra de Dios. Honramos a Dios con nuestro estilo de vida como consagrándonos a Él. Miren, Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si usted tuviera, y esto es una pregunta personal para cada uno de nosotros y cada uno tiene que pensar sobre sí mismo, si tuvieras que valorar tu nivel de santificación, y cuando hablo de nivel de santificación, hablo de esa actitud de vida que tiene que ver con nuestra consagración a Dios y con apartarnos del pecado y toda esta serie de cosas. Si tuvieras que valorar tu nivel de santificación, ¿cómo la valorarías? ¿Dirías que eres una persona que se santifica cada día? ¿Te definirías como un hombre o una mujer que busca la santidad o te enredas en el pecado cada vez que tienes oportunidad? Las decisiones que estás tomando hoy, no hace 4 años, no hace 2 años, no el mes que viene, sino las que estás tomando hoy en tu vida. Porque baste a cada día su propio afán y su propio mal, ¿cierto? ¿Para qué vamos a pensar dentro de un mes si no sé si estaré vivo? ¿Para qué voy a pensar hace 2 años atrás o hace 3 años atrás si ya eso quedó en el pasado? Las decisiones que estoy tomando hoy o que estás tomando hoy, ¿te están acercando más a Dios? Piensa por un momento. Reflexiona sobre ello, porque eso tiene que ver con la santificación de nuestra vida. ¿Te acercan tus decisiones a Dios? ¿Sientes que cada día estás más cerca o más lejos de Dios? Y cada uno sabe, hermano, no es necesario que tengamos el don de discernimiento de espíritu para que cada uno a título particular se dé cuenta de cómo está su vida delante del Señor. ¿Tu relación con Dios crece? ¿Estás más cerca de Dios ahora que lo que estuviste hace 1 año atrás? ¿Tu relación con Dios se fortalece? ¿Te sientes cada día más renovado espiritualmente? ¿O por el contrario sientes que vas hacia atrás en tu vida espiritual? Esto tiene que ver con la santificación. Y hemos leído en la palabra que hemos sido libertados del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó. Somos hechos siervos de Dios de acuerdo a lo que dice Romanos 6:22 y tenemos como nuestra meta la santificación y como fin la vida eterna. O sea que la muerte y la resurrección de Cristo es un llamado a santificarnos cada día más. Concluyo en esta hora. Nosotros no adoramos, no dignificamos la semana en la que Cristo murió y resucitó. Es una semana más como será la semana que viene. Nosotros no adoramos una semana. No exaltamos la Semana Santa porque esta Semana Santa y las otras son pecadoras.
Es un tiempo igual que cualquier otro. Nuestro enfoque está en Jesús, quien es el Salvador, y en el poder de su resurrección. Ese es nuestro enfoque. No en el martes, miércoles, jueves santo, viernes santo, sábado santo, domingo santo. El único santo que hubo en la semana fue Cristo. Los días fueron días normales como cualquier otro. Solo Cristo es el santo. Que este tiempo sea un tiempo de reflexión para cada uno de nosotros, hermanos. Dios permita que lo que usted ha escuchado en esta mañana no caiga en sacos rotos. Que usted no esté poniendo unos tapones invisibles en sus oídos para no escuchar. Dios permita que tengamos un corazón abierto a su Espíritu Santo y poder examinar nuestra vida. Que sea un tiempo de reflexión para cada uno de nosotros. Y hagamos un autoexamen de nuestra propia vida. Un autoexamen honesto delante de Dios sobre cómo estamos delante de su presencia. Creo que el Señor merece eso, ¿o no, hermano? Él merece eso. ¿Por qué? Porque Él padeció, fue crucificado, murió y resucitó para darnos la salvación, la vida eterna, una nueva vida. Ya no eres tuyo, ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces al Señor. Él te pagó con un precio muy caro, que fue su sangre derramada en la cruz del Calvario, para que tú y yo ahora vivamos como nos da la gana. No es así, hermano. Pertenecemos a Él, es el Señor. Se trata de vivir como Él dice, no como a mí me gusta.